Hay diarios que no deberían estar guardados en una caja, sino abiertos, como heridas. Entre mis manos, uno de ellos. Las páginas están amarillas, quebradizas, como si el tiempo se hubiera rendido. Las letras están algo desvanecidas, pero las imágenes aún gritan. Fierros retorcidos, cuerpos cubiertos de barro y unos ojos de niño que todavía no aprenden a entender la muerte. Se llamaba Sergio Morales Lizama, tenía 10 años y fue uno de los niños que salió con vida del accidente más trágico que ha golpeado el corazón de la comuna de Las Cabras. El microbús, patente LO 249, de la propiedad de la empresa Álvarez y Salas, llevaba pocos meses haciendo la ruta entre Las Cabras y Yayauquén. Lo conducía Humberto Álvarez Álvarez. Según el diario, el interior vibraba casi con orgullo por su motor, aunque la carrocería se veía visiblemente destartalada por el uso. El lunes por la tarde, el bus descendía por la cuesta del Manzanar, con 34 pasajeros. La dirección falló. El vehículo se dio vuelta de campana y cayó de 15 metros al río Cachapual, sumergiéndose con todos adentro. Algunas fuentes dicen que murieron 23, otras que fueron 24. Solo entre 10 y 11 personas sobrevivieron, pero el dato más triste es otro. Casi nadie volvió a hablar de esto. Esa es la versión oficial, la que quedó impresa. Pero la historia que va a contar don Sergio es otra, quizás más íntima, quizás más verdadera. Porque a veces lo que se hunde no es solo la micro, también la memoria. ¿Quién se encarga de guardar la historia cuando ya nadie la cuenta? Mi nombre completo es Sergio Nivaldo Morales Lizama. Nací el 31 de diciembre de 1952. ¿Dónde vivía usted en 1963 y cuántos años tenía? Yo vivía en la parte del Carmen que se llama el Fondo del Seminario, cerca de donde ocurrió el accidente. ¿Y cuántos años tenía? En el 63, 10 años. Porque yo nací el 31 de diciembre, entonces ese día del 31 de diciembre lo confunden por el año, ¿ya? Porque en el fondo se cuenta el 53, porque yo nací a las 12 de la noche, a las 12:20 de la noche, pero del día 1 de enero de 1953, y en el civil me pusieron el 31 del 12 del 52. ¿Cómo era un día común suyo antes del accidente? Un día común era el colegio y el resto del día que teníamos que trabajar, ya desde chico, porque era fundo. ¿Qué trabajaba usted? Bueno, en esa época el fundo era todo agrícola, entonces de los dueños de casa que donde vivíamos, tenían su huerto y más encima que los mayores tenían que trabajar en el fondo por obligación, por el arriendo de la casa, así se llamaba, obligación por la casa. Entonces a nosotros como chicos los hacían trabajar en los huertos, los animales, el resto del día que los quedaba, por ejemplo, después del colegio. Y yo en esa época estudiaba desde el seminario donde vivía, aquí en el colegio Las Cabras, que se llamaba no Romilio Arellano, como se llama hoy día el mismo colegio, Escuela F107 creo que era. ¿Qué recuerda del 19 de agosto de 1963 antes de subir a la micro? Bueno, antes de subir yo tuve como una anécdota, porque como los colegios, yo estudiaba con mi hermana, la que falleció en el accidente, el colegio de ella estaba detrás de donde está la municipalidad hoy día, porque la municipalidad antigua estaba siempre ahí, pero era una casona por delante de la escuela. Y todo eso el resto era potrero aquí en Las Cabras, no la estación del tren que estaba, y ahí llegaba la micro. Entonces yo de aquí del colegio, ese día no me tocaba quedarme todo el día en el colegio. Y como había un paso por dentro del potrero, yo me arranqué. Me arranqué del colegio y fui a tomar la micro para irme con mi hermana. ¿Con quién iba usted en el bus, además de su hermana? ¿Y recuerda quién estaban cerca? Claro, yo me recuerdo de los que estaban cerca, era del cobrador, que se llamaba Cecilio Cornejo, creo que era el apellido. Sí, porque eran familiares con el chofer que se llamaba Humberto Álvarez, que era cuñado de él. Sí, ha tenido que ser Cornejo.
pero se llamaba Cecilio. De lo que me recuerdo y me quedó grabado fue que eran el 19 de agosto, cuando cayó la micro, era un día muy helado, pero helado. Y vamos llegando a la vuelta del río que se dice, yendo por el Carmen hacia abajo, llegamos a donde ya los acercamos al barranco ese, que todavía sí existe igual. Lo único que dice Cecilio, que está bueno, dijo, mire que viene harta agua, dijo que está bueno para tirarse una consumida. Ese fue el cobrador, que iba al lado de nosotros cobrando el pasaje. Y al caballero que le estaba cobrando el pasaje era el que sale en el diario fallecido aquí. De eso me recuerdo. Y poco más allá que los pegamos todos, la consumíamos. ¿Qué sintió en el momento exacto del accidente? ¿Cómo fue el impacto? El impacto, yo me di cuenta, el impacto mismo, cuando nos fuimos lo íbamos cayendo. Como le dije, le conté, le relaté a usted antes, si no hubiese tenido la gente la calma, no lo hubiéramos dado vuelta, porque donde la gente se paró, la micro se volcó, porque quedó colgando toda la cabina de la micro y ya, y en la pisadera de adelante iba parado el carabinero Abarca, que se llamaba, que saltó hacia el camino, él no cayó al río, y le llamaban el Guaso Hilario, a Paulaza era el apellido también, de ese caballero. Él también saltó y ellos no cayeron al río, iban en la micro, pero iban en la pisadera y como las puertas las llevaban abiertas, así que yo de todo eso me di cuenta cuando lo íbamos volcando, lo dimos la vuelta en la micro, como toda la gente, obvio, gritaría, no sé, y se paró y ahí lo dimos la vuelta. Ya está después cuando llegó la gente, acudió a ayudarnos, la gente que trabajaba en el camino. ¿Por qué se produjo el accidente? Mire, en primera instancia, todos los diarios y todas las noticias y toda la gente comentaba en que se le haya cortado la dirección a la micro. Pero eso fue falso, porque mis familiares y mucha gente lo comprobó que la dirección de la micro no le pasó nada. Y después, con los años, se dieron cuenta que el chofer, nadie quiso decir en el momento que el chofer le daban ataque epiléptico. Y esa fue la causa que no del accidente. ¿Y cómo usted logró salir con vida y quién lo ayudó? Me ayudó, también era Paulaza, de uno de los caballeros que trabajaba en el camino. Y el otro era Palomino, Armando Palomino, que trabajaban en el camino arriba y ellos con el hacha, el cuchillón que tenían ellos, la pala, que estaban trabajando arreglando una alambrada. Ellos hicieron tira y por ahí salí yo, ellos me sacaron. Y yo cuando me sacaron, me devolví por donde mismo me sacaron y yo saqué a mi hermana. Pero sí ya ella, en esa instancia de cosas de póngale minutos, 10 minutos, a lo mejor fueron menos, ya mi hermana estaba muerta. Y la gente era, dentro de la micro se escuchaba un puro murmullo. Yo nunca perdí los sentidos. Era un murmullo y unos quejidos y nada más. Y dentro de la micro, miren lo que me quedó plasmado. No era agua, era pura sangre, lo que rodeaba dentro del resto de la micro. Y ahí entre medio estábamos todos. ¿Y usted dónde lo llevaron después de...? Al hospital de Peumo. Me trasladaron, como les decía anteriormente, en la camioneta de don Gantor Bunter, que eran los dueños del fondo El Seminario. Él les prestó la camioneta para que los llevaran a todos los heridos. Bueno, y ¿cómo se llama? Y mis heridas eran que me dolía mucho el pecho y oreja, llamémosla, la llevaba colgada, pegada en la parte de abajo y más, aquí. Era todo un corte. Y con un ojo menos al tiro que no veía nada, hinchado y todo eso. Pero fuera de aquello, nada más, pero me di cuenta de todo. ¿Qué supo después sobre los fallecidos? ¿Conocía mucho de ellos?
Sí, pero la mayoría conocidos y algunos vecinos y cosas por el estilo, bueno, y familiares. Actualmente de los familiares mismos que nos juntamos siempre para esa fecha. La fecha más cercana al 19 de agosto se celebra una misa o se celebra una liturgia en el lugar. Entonces siempre estamos constantemente con algunos viéndonos o llamándolos. ¿Y cómo fue regresar a su casa o al colegio después del accidente? Para regresar a la casa, la línea de buses que iba a Santiago de aquí por Rancagua, Pelequén, Rancagua, que se llamaba Vía RUC. Esa era la línea que estaba, reemplazó a esa micro por el recorrido por harto tiempo hacia abajo. Esos caballeros pusieron una micro, un bus, para que lo reemplazara el recorrido que tenían los Salas. La micro que cayó era de los Salas Álvarez, así se llamaba porque era una sociedad del chofer con los caballeros de ahí de los Salas. Bueno, y ese bus reemplazó, el Vía RUC reemplazó por harto tiempo, como le digo, el recorrido a la micro que era la única micro que corría para ese sector. Y lo que sí me recuerdo, me tuvieron 11 días en el hospital. Creo que yo, después que llegué al hospital, desperté al tercer día. Y cuando después me llevaron al hospital, obvio de Peumo, aquí me trajeron en el tren, que era el recorrido que había, y de aquí había que tomar el Vía RUC para abajo. Y yo andaba con una tía y con mi mamá. Y cuando yo iba en el Carmen, no sé si ubican, en la vuelta del Carmen, antes de doblar hacia Yayauquén, yo me quería bajar del bus. Me sostuvieron y cuando llegué a la vuelta del río yo me les quería bajar. Y es muy tenso. Y ¿qué otra cosa? El bus se paró, el que iba. Entonces ahí en la vuelta del río, donde el cobrador dijo que estaba bueno para pegarse una consumida, en esa vuelta se paró el bus de nuevo porque yo me quería bajar, porque no... No sé, escucha. Disculpe. No se lo puede ver. Entendemos que puede ser algo completamente. Bueno, y ahí continuó el bus, no me bajé. Y ya quedaba desde el Cristo donde fue el accidente, a mí me quedaban aproximadamente 300 metros para llegar a mi casa. Y eso, de ahí seguir la vida. ¿Te recuerda cómo reaccionó la comuna a los días posteriores? Sí, la comuna reaccionó masivamente. Ella, a lo mejor, mi señora, que ha sido siempre su familia de aquí, Las Cabras también, masivamente acompañaron, ¿cómo se llama?, a todos los difuntos. Porque de los 23 muertos, quedaron 17, creo, en el Manzano, todos juntos. Y el obispado de Rancagua regaló los nichos y los ataúdes los regaló
ahora la mina del Teniente, que se llamaba la Brede Copper Company. En esa época se llamaba así, porque eran puros gringos. Y otros que todavía están aquí en este cementerio son 3, y otros 3, claro, 3 más quedaron en Peu. Ahí están los 23 fallecidos. ¿Qué significó para usted crecer con ese recuerdo siendo tan niño? Bueno, los primeros años es difícil, pero ya después, con el tiempo, usted sabe que en esa época era todo difícil y todo. Y ya yo de ahí me trasladé como a los 2 años aquí a Las Cabras ya. Así que ya era otro ambiente, todo esto, y uno niño mismo. Pero niñez uno no era niñez, porque era trabajar, el colegio y trabajar. Ahí uno no jugaba, nada de eso en aquellos años. Así que de a poco se va quedando en el olvido, pero en el olvido entre paréntesis, porque hasta el día de hoy, yo, mi familia, nos hacemos responsables de la mantención del Cristo. Que aquí tengo evidencia que hace poco que lo restauré, porque hago todo ese tipo de cosas. Me traje la imagen aquí a la casa, la tuvimos como 15 días aquí, y la restauré, hice la cruz de nuevo, porque tantos años la cruz estaba totalmente podrida. Pintar, ornamentar, estar cambiando las banderas, plantar esas palmeras, las planté yo mismo, y así, eso nunca se olvida. ¿Qué le diría hoy a los niños que no volvieron a la casa ese día? Bueno, dicen que la suerte y el destino la tenemos cada uno marcado, que no volvieron a la casa. Tiene que ser muy difícil para muchos. ¿Y por qué cree que es importante contar esta historia hoy? Precisamente por lo que le dije recién, porque para muchos es una vivencia lo que yo relato después de tantos años, y que siga vigente, aquello mismo, tomarlo como seguridad, como escarmiento, como, no sé, tantos ejemplos. Bueno, especialmente a ustedes por la preocupación de hacer algo así después de tantos años. Como usted ve, yo tengo algunas evidencias de aquello, del día, de la hora, y después de tantos años hacer esto, darle las gracias a los que se van a ver, o echarle una ojeada, como uno dice, a tal cosa. Y en esa época, que fue algo grandioso para uno, un día que grandioso se puede llamar para uno, en que es una fecha que jamás la va a olvidar. Y que la suerte que yo corrí y en esa época, y me alegro tanto de poder ser uno de ellos, de los que después de tantos años relata aquello.
solamente de mi hermano yo pude rescatar el estuche. Yo no rescaté mi bolso, nada de lo mío, sino que de ella rescaté su estuche, que hasta la fecha lo conservo con sus lápiz, su sacapunta. La goma se deshizo.